Arratsaldeon, muy buenas tardes. Jueves 14 de octubre. Ya está en marcha, casi, la vacuna de la gripe estacional. La campaña de la gripe que comienza, o al menos hoy se ha presentado con un lema: y ahora que la gripe no nos separe, vacúnate. Ahí ven las imágenes de la presentación de la campaña de este año, una campaña de vacunación contra la gripe que de forma efectiva arranca el 18 de octubre. Se han habilitado 2 vías de citación a través de la web de Osakidetza o llamando al centro de salud. Estos son los primeros mensajes de esta campaña de la gripe a cargo de la consejera de Salud de Gochone Sagardui. El 18 de octubre, lunes de la semana próxima, comenzaremos a administrar la vacuna para proteger a la población más vulnerable. ¿Quiénes conforman ese colectivo Diana? Las personas de 65 años o más, las personas que padecen algún tipo de patología crónica, sea de pulmón, corazón, diabetes, las mujeres embarazadas, el personal sanitario, la plantilla de los servicios sociales, así como las personas que se ocupan de cuidados de familiares en situación de dependencia y, por último, aquellas personas que viven en residencias de mayores. De hecho, a este colectivo, el colectivo de personas mayores y de discapacidad residenciadas, ya se les ha empezado a vacunar esta misma semana. Quien desee vacunarse y pertenezca a alguno de los colectivos mencionados podrá solicitar cita para vacunarse desde hoy. Para ello, Osakidetza ha habilitado 2 canales. Uno, podrán llamar al centro de salud y marcando la tecla 2 obtendrán cita a través de la locución automática. Y la segunda opción es a través de la web de Osakidetza en el apartado de cita previa. La pandemia nos ha demostrado que este recurso es un recurso muy útil y que ha sido bien valorado por la población. Luego tenemos 2 vías de citación que ofrece Osakidetza a partir de hoy a esos colectivos prioritarios para vacunar. Una, la citación telefónica a través de llamada al centro de salud y siguiendo las indicaciones, y 2, a través de la página web en el apartado de cita previa. En el momento de coger la cita, se le informará del lugar al que debe acudir para vacunarse. Principalmente serán los centros de salud habituales. Volvemos, por lo tanto, a una normalidad en lo que a las localizaciones se refiere en la campaña de vacunación antigripal. Vamos con 2 mensajes que ha dado la consejera. Los 2 canales para coger una cita que ya se puede coger desde hoy, llamando al centro de salud y pulsando la tecla 2, tras escuchar la locución. Está usted hablando con el centro de salud de no sé dónde, pulse, pues le damos a la tecla 2. Esa es uno de los canales que probablemente vaya a ser el más utilizado. Y el segundo, pues es a través de la página web de Osakidetza, osakidetza.eus. Se han comprado 651.000 y pico dosis de la vacuna de la gripe destinadas a este colectivo en riesgo. Hay otras personas que por su trabajo o porque años anteriores también han recibido la vacuna de la gripe y quieren pedirla. Este colectivo, que no es de riesgo, que no es el vulnerable, va a tener que esperar hasta el 15 de noviembre para pedir cita. O sea, o somos colectivo de riesgo sanitario dentro de la edad, etcétera, etcétera, lo que acaba de decir la consejera, o esperamos hasta el día 15 para pedir cita. Se administrará vacuna de la gripe siempre que queden disponibles. Mensaje importante de la consejera: la importancia del uso de la mascarilla para prevenir contagios. Otro año más volvemos a insistir en la importancia de vacunarse. A día de hoy, la vacuna es la principal medida de protección que tenemos para hacer frente a la gripe.
Estamos convencidos de ello y por eso desde el Departamento de Salud y Osakidetza llevamos más de 30 años promoviendo las campañas de vacunación antigripal. Afortunadamente, es un mensaje que cada vez está más interiorizado en la sociedad vasca, a la que le ha tocado vivir una de las peores pandemias que se recuerdan en la historia más reciente. Y ha demostrado ser una sociedad madura, responsable y exigente con su salud, que ha tomado conciencia de la importancia de la vacunación y que no está dispuesta a dar ningún paso atrás. Si el año pasado no circuló la gripe, en gran parte fue por el uso generalizado de la mascarilla. Colaboremos este año también para frenar el impacto de la gripe utilizando la mascarilla. Uso de mascarillas, sí. Espacios cerrados, imprescindible. Si tienes síntomas de gripe, ni lo dudes. Y vacúnate. Que la gripe no nos separe. Ese es el lema de este año. Vacúnate, que la gripe no nos separe. Repetimos, el día 18 de octubre comienza la campaña de vacunación de la gripe. Desde hoy, 14 de octubre, ya se puede pedir cita. ¿Y qué pasa con la tercera dosis de la COVID? Pues desde Osakidetza han dicho que ofrecerán la tercera dosis de la vacuna al mismo tiempo de recibir la vacuna de la gripe, siempre que se cumplan dos requisitos: ser mayor de 70 años y haber recibido la vacuna de la COVID hace más de 6 meses. Que Osakidetza ofrecerá administrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID al mismo tiempo que la de la gripe en aquellos casos en los que se cumplan dos requisitos: tener 70 años o más y haber recibido la vacuna contra la COVID hace más de 6 meses. Ayer hubo Consejo Interterritorial. Nos vamos a Madrid, por tanto, con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha dicho básicamente lo mismo, que son compatibles la vacuna de la COVID y la vacuna de la gripe. Cada comunidad autónoma, como acabamos de escuchar, tiene autoridad y autonomía suficiente para decidir cómo administrarla, pero este es el mensaje. Se puede administrar a los mayores de 70 años que podrán recibirla, la tercera dosis, junto a la vacuna de la gripe. La vamos a escuchar a Carolina Darias hablar de este tema, de la tercera dosis de la vacuna de la gripe, y también le formulamos una pregunta: ¿y cuándo vacunar a los menores de 12 años? Una cuestión que ya abordó la Comisión de Salud Pública y así consta. Por tanto, es absolutamente factible la combinación de la vacunación de la gripe de la COVID con la vacunación de la gripe, especialmente en el colectivo de mayores de 70 años, a partir del 25 de octubre, que fue la fecha que acordó la Comisión de Salud Pública. Me van a permitir que desde aquí haga un reconocimiento a la labor de las personas expertas que componen la ponencia de vacunas, que nos han venido asesorando y lo siguen haciendo. Son personas expertas del Ministerio, pero también de las comunidades autónomas, de las sociedades científicas y, por supuesto, el trabajo inmenso que ha hecho y sigue haciendo la Comisión de Salud Pública. Pero esto es un tema que ya está resuelto por la propia Comisión de Salud Pública y, por tanto, reitero, se puede inocular a distintos brazos tanto la vacunación de la COVID como de la gripe. Y en relación a la segunda pregunta, nosotros tenemos que estar primero a que esta vacuna, en el caso de menores de 12 años, 5 o 12 años, sea autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Pueden hacer algunas previsiones, pero desde luego esta ministra lo que no va a hacer es ir al margen de la Agencia Europea del Medicamento en una cuestión que es preceptiva, como es la autorización por parte de la Agencia Europea. Es verdad que estamos preparadas para cuando eso se produzca, si es que se produce, estar, y las comunidades autónomas van a seguir realizando el excelente trabajo que han venido haciendo hasta ahora. Por tanto, ir de la mano de la Agencia Europea del Medicamento, y es verdad que puede que esta decisión se produzca en breve, pero yo no les sabría decir cuándo sería ese momento. Por tanto, si me lo permite, esperaremos a que la propia Agencia Europea del Medicamento diga los pasos a seguir en este asunto. Bueno, y saben que ayer nos sorprendíamos todos a la tarde. ¿Qué ha pasado? Estamos en la UPV, estamos en Vizcaya, estamos en Estados Unidos. Ya saben que me estoy refiriendo al tiroteo la tarde de ayer
en las instalaciones de la UPV cuando un joven universitario de 21 años tiroteaba la Facultad de Ciencia y Tecnología. Había comprado la escopeta horas antes en una página de internet. Es guipuzcoano, domiciliado en Bilbao, donde vive con otros estudiantes. El joven legalizó el arma en el cuartel de la Guardia Civil de La Salve y a primera hora de la tarde acudió a un campo de tiro en el monte Archanda para practicar. Después de, bueno, ya hemos visto ahí unas imágenes, la Ertzaintza detuvo al joven, estudiante de esta facultad, al parecer con buen expediente académico, según las fuentes de la Facultad de Ciencia y Tecnología. El universitario entró portando el arma de fuego y disparó en el interior del edificio situado en Leioa. El operativo, la verdad es que, bueno, básicamente estaban todos los cuerpos de la Ertzaintza. Señalar que realizó ráfagas de disparo en el interior de la facultad, destrozando cristales, vitrinas, paredes. Alrededor de 15.000 alumnos, profesores y trabajadores utilizan este campus habitualmente. Poco después era detenido por la Ertzaintza, pasado a disposición judicial y se está a la espera de saber qué es lo que ha podido ocurrir con este chaval, con este estudiante de 21 años y con un gran expediente académico. Bueno, la verdad es que ¿qué ha podido pasar por la mente de este estudiante de 21 años? No quería hacer, según los testigos presenciales, no quería hacer daño a nadie, eran disparos contra la universidad, pero bueno, la verdad es que la mente humana es todo un misterio. Nos vamos con otras imágenes de hoy, pero que nos trasladan hasta París, porque hasta allí se desplazaba el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, para participar en la presentación del Tour de Francia del 2022, del que ya se conoce su recorrido, que va a ser una edición montañosa con 5 finales en alto e internacional, ya que la carrera transcurrirá por 4 países. Allí el diputado general ha acudido para estar con los máximos representantes y con los ciclistas vizcaínos, pero además porque Bilbao va a ser sede no del Tour de Francia del 2022, sino del de 2023. De hecho, ese Tour arrancará en Bilbao, será el 1 de julio del 2023 y servirá para celebrar el 120 aniversario de la Ronda francesa. Le vemos al diputado general, a Unai Rementeria, en París, la presentación del Tour de Francia y también diciendo, ojo, que el Tour 2023 tiene que pasar por Bilbao. Nos vamos hasta el Congreso. Argumento, pues el precio de la luz, que sigue subiendo, y el decreto del que ya les hablábamos ayer. El decreto de las eléctricas sale adelante. Sin embargo, el Partido Nacionalista Vasco se ha abstenido. Se ha abstenido porque no apoya a las industrias, algo además que ya anunciaba ayer. Los dos partidos que sustentan el gobierno en Madrid, Partido Socialista y Podemos, han votado a favor, también partidos de la oposición, entre ellos Euskal Herria Bildu. Nosotros, como siempre solemos hacer en los debates del Congreso, es extraer las declaraciones de los portavoces de nuestros partidos. Así que vamos a escuchar a Idoia Sagastizábal del Partido Nacionalista Vasco, anunciando y el porqué de la abstención, y a Óscar Matute, de Euskal Herria Bildu. Este decreto recoge medidas dirigidas a minorar la factura por el lado de los impuestos, de los cargos e incluso de los peajes, pero no por el lado del sistema de fijación de precios, ya que el sistema marginalista está en manos de Europa. Un sistema que se creó cuando los costes fijos y variables de las tecnologías eran similares y que hoy debería ser revisado porque los costes de las actuales tecnologías difieren mucho unas de otras. Y en este sentido hay que reconocer su esfuerzo, vicepresidenta, junto con otros países, para que la Unión Europea se abra esta posibilidad, aunque sea a largo plazo. Pero dicho esto, también nos preocupa la medida referente a la minoración del exceso de retribución asociado al precio del gas.
No por la minoración en sí, porque siempre hemos dicho que la transición tiene un coste y que hemos de pagarlo entre todos, consumidores, sectores económicos e industriales, y ayudar en este proceso a quien más los necesitan, sino por la repercusión que esta medida tiene en la industria en un momento en que la misma está tratando de salir de una crisis derivada de la pandemia. Una medida que afecta mayormente a las grandes eléctricas, pero que, tal y como está redactado el actual decreto, también afecta a productores de renovables que se financian con PPAs o con coberturas cerradas y que ha tenido que ser aclarada para que no le afecte esta minoración. Hay que proteger a los consumidores, pero también a la industria, porque esta es imprescindible si queremos garantizar la recuperación económica, la inversión y el empleo. Si algo nos ha enseñado la pandemia es la necesidad de una industria fuerte y resiliente. No podemos permitirnos decisiones que lastren aún más su competitividad y, desde luego, que amenacen su viabilidad, aunque ya sabemos que también, si vienen mal dadas, algunos se pondrán delante de las empresas con las pancartas. Esto no va simplemente de que en una minoración algunos beneficios a las eléctricas o con una empresa pública, o que bajando los impuestos, o que pasando los cargos a los presupuestos generales del Estado, se va a solucionar de un plumazo los altos precios y se resuelvan los problemas del mercado eléctrico. Ojalá fuese así, pero no lo es. Este shock energético nos ha demostrado que no hay soluciones fáciles a problemas complejos, y mucho menos en el mercado eléctrico, y ha evidenciado la necesidad de que todos entendamos muy bien el funcionamiento de los mercados energéticos para llevar a cabo cualquier tipo de reforma en el mismo. Y por eso entendemos que, en el caso que nos ocupa, y dado que el Gobierno ha abierto la posibilidad de aclaración, modulación o corrección de este decreto, esa corrección, la misma, debe venir de la mano del diálogo y del acuerdo entre Gobierno y empresas afectadas. Cuánto minorar, a quién minorar, cómo repartir la minoración entre los consumidores más vulnerables, etcétera. Este es el camino y en él, ministra, desde luego podrá contar con nuestra colaboración. Por todas estas razones, nos abstendremos en la convalidación del decreto y votaremos no a su tramitación como proyecto de ley. Nada más y muchas gracias. Y ante este panorama, lo que vemos es que las eléctricas lo que hacen es repercutir sus gastos a los consumidores. Lo decían ayer en esta tribuna, y es cierto. Pero ¿qué pensamos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque también se decía ayer, en el debate que se dio en esta Cámara, que era necesario impedir que las eléctricas jueguen a su antojo, o que no es aceptable que utilicen a las empresas de ariete para sus propios intereses. Pues si todo esto es así, y parece que en eso existe un gran consenso, lo que tendríamos que preguntarnos es algo que un tal Vladimir se preguntaba hace más de 100 años. ¿Qué hacer? Porque se pueden hacer dos cosas: o ceder al chantaje de las eléctricas, porque hay quien señalaba desde los bancos de la derecha que, fíjense lo que ha pasado, que por atacar a las élites, estos han castigado a las clases populares. Pues podemos mirar para otro lado y ceder ante el chantaje de las eléctricas para que no sigan castigando a las clases populares, o hacerlas frente. Hacerlas frente con políticas claras. Nosotros y nosotras, la izquierda soberanista independentista vasca, está en esa segunda posición. Y fíjese, no vamos tan lejos como pudo ir un gobierno de este país hace ya algunos años. Les voy a hablar del 23F, pero que nadie se me asuste. No voy a hablar del 23F de 1981. Voy a hablar del 23 de febrero de 1983. En ese día, un decreto de 2 artículos, firmado por el que entonces era el rey y ahora es un viajero, y por el entonces presidente del Gobierno, señalaba la expropiación de una empresa porque esta expropiación se debía a causa de utilidad pública o interés social. Como les digo, no voy tan lejos, pero lo que sí que planteamos es que se acabe ya con el chantaje de las eléctricas. Porque alguien señalaba ayer que esto puede hacer caer al Gobierno. Lo que puede hacer caer al Gobierno, sin ninguna duda, es que se siga dejando a las eléctricas ganar todo el dinero que quieran a costa de las clases populares, porque son las clases populares las que pusieron a este Gobierno y no las eléctricas. Bueno, pues esto pasaba en Madrid y, paralelamente, también aquí en el Parlamento Vasco había pleno. No pleno de control al Gobierno, sino pleno ordinario, en el que también el tema del precio de la luz y de las medidas que las instituciones deben tomar para controlarlo, pues ha estado latente. Aquí sí, extraemos una pequeña intervención de cada uno de los portavoces de los grupos políticos con presencia en el Parlamento Vasco. Y en cuanto se ha puesto encima de la mesa la medida para recortar esos beneficios multimillonarios, que sería aproximadamente 2.600 millones de euros, se ha abierto una guerra. Se ha abierto una guerra desde las eléctricas, con la amenaza de cierre de nucleares, con la amenaza de desinversión en energías renovables, con la compra de políticos y ya veremos si con la manipulación de las diferentes fuentes de generación para aumentar artificialmente los precios. El problema es esa afirmación. ¿Qué es justo? ¿Quién decide si lo es o no lo es? Esta afirmación es inaceptable, puesto que abre la puerta a la fijación de precios por tecnología sin atender al coste real de las compañías productoras.
Y miren, el punto número 2, ustedes hablan del perfil del consumidor, del autoconsumo. El consumidor vulnerable no tiene nada que ver con el que utiliza autoconsumo. Son dos tipos de perfiles distintos y esta medida en ningún modo favorece a los consumidores que no pueden pagar la factura. Estamos ante un debate que, desde luego, en los últimos tiempos se ha tornado en fundamental para la vida de la ciudadanía y también del tejido productivo e industrial de este país. Y estamos básicamente ante dos posiciones bien encontradas, si es que hablamos en términos de guerra, ¿no? Como decía el señor Otero, y es que aquí hay una serie de grupos parlamentarios que han hecho una defensa enconada y en los últimos tiempos, además, cada vez con mayor virulencia. Es mucho lo que está en juego en este debate. Insisto, algunas de estas medidas son anteriores o del 1 de junio, anteriores a esta gran tormenta de los precios de la electricidad, por el absoluto convencimiento de que es un paso estructural que tenemos que dar y que no podemos dejar en absoluto aparcado en un muelle a la espera de mejores tiempos. Es el momento de que todos y todas arrimemos el hombro, pero todos, según el esfuerzo y acorde a los beneficios que pretenda obtener cada uno y cada una de nosotros. Nadie, por muy legítimo que sea su interés, nadie puede pretender chantajear a la ciudadanía y tampoco a sus representantes, que somos nosotros y nosotras. La resistencia al cambio es una reacción legítima. Sin embargo, el intentar frenar una transición necesaria no es más que una torpeza que difícilmente podrá comprender la sociedad. Creemos que no es el momento aquí y en esta Cámara, porque digo, el Gobierno de España lo hace maravilloso, miel sobre hojuelas, todo para adelante, y resulta que el Gobierno, que no tiene capacidad para incidir directamente en los precios de la luz, es el culpable de todos los males. Ah, no, el Gobierno no. Perdón, el PNV, porque en su visión de amigo-enemigo, mi enemigo es amigo de mi otro enemigo. Y entonces nosotros no hemos presentado una enmienda a su propuesta, primero, porque creemos que no hay que alimentar la confrontación entre los agentes implicados en el precio de la luz, que es lo que hacen ustedes. Seamos amigos o enemigos, probablemente ninguna de las dos cosas. Creemos que no hay que ofrecer puntos de vista simplistas y victimistas en este tema, sino intentar ser agentes activos en la solución. Y la solución no estaba en esta casa. Usted hoy ha venido a otra cosa. Se obvia continuamente que estamos ante un problema mundial que afecta al conjunto del problema. No solo eso, todavía hay quien se toma la libertad de atacar a la consejera por replicar exactamente lo que la Unión Europea decía ayer mismo. Bueno, tendremos mucho tiempo todavía de hablar del precio de la luz, del decreto de las eléctricas, de los presupuestos generales del Estado que han sido presentados, que empezarán su tramitación en noviembre, o sea, fíjense lo que podremos hablar de ellos. Y luego de forma paralela también los presupuestos aquí autonómicos, los presupuestos que también presentará el Gobierno vasco. Así que tiempo al tiempo, que no nos vamos a aburrir. Eso sí, cada vez hablamos menos de COVID. Bien, eso está bien. Los datos, esperamos que mañana viernes nos presenten, aunque como ya anunció la consejera, que solamente se iban a facilitar una vez a la semana porque la evolución es muy positiva y va bien, pues bueno, pues nos quedamos con esos datos. Sí que han dado datos en la comunidad vecina, Cantabria. De hecho, ayer solo en todo Cantabria 2 nuevos casos positivos. ¿Esto a qué ha llevado? Pues que ya el próximo martes se va a publicar una resolución que entrará en vigor el próximo jueves, el día 21 de octubre, que determina que quedan eliminadas las restricciones vigentes de la pandemia. Lo ha dicho Pablo Zuloaga, el vicepresidente del Gobierno. Será el martes de la semana que viene, el día que se publique el nuevo decreto de sanidad que levantará las restricciones en Cantabria. El objetivo es que sea de aplicación a partir del jueves de la semana que viene a las 0 horas. Con este paso, Cantabria llega a la nueva normalidad, bueno, viendo también cómo todos los indicadores siguen mejorando
a lo largo de los últimos días y semanas. Hoy es un nuevo jueves que a estas horas de la mañana podemos explicar que no hemos tenido todavía ningún caso positivo en Cantabria. Cerrábamos el día de ayer con 22 positivos. Los niveles se mantienen en nivel 1 con una cifra baja de hospitalizados, 19 personas hospitalizadas en Cantabria, de las cuales 4 están en las unidades de cuidados intensivos. La campaña de vacunación sigue adelante. En los dos parámetros más visibles, que son la vacunación en primera dosis y la vacunación en pauta completa, superamos el 90% de la población de Cantabria objetiva ya vacunada, el 91,8% en el caso de con una dosis y el 90,8% en el caso de la pauta completa, y sigue avanzando a buen ritmo esa franja de edad entre 12 y 19 años que destaca sobre las demás, llegando ya a un 85,3% los jóvenes en Cantabria que cuentan con la pauta completa de vacunación en Cantabria. La campaña de vacunación, seguimos teniendo suficientes dosis, invitando evidentemente a las personas que hayan quedado fuera de su vacunación a participar de la misma. En el caso de las residencias de Cantabria, bueno, pues compartir con vosotros la buena situación epidemiológica en los centros residenciales de atención 24 horas en Cantabria. En estos momentos tan solo existe un caso activo entre los centros de mayores y un único caso también activo entre las personas trabajadoras. Ambas se encuentran fuera de riesgo de salud. Entre los centros de atención a personas con discapacidad se mantiene activo el brote localizado en el CAZ San Juan. El número de casos también ha descendido ligeramente, situándose en 38 casos. Una tendencia que además sigue a la baja y que deseamos continúe en los próximos días con la pronta recuperación de todas las personas que están afectadas. Bien, pues bueno, no sabemos todavía cuáles serán las restricciones que quedaban en Cantabria, pero bueno, tendremos tiempo de informarnos y dárselo a conocer, porque este es un decreto que entrará, que se dará a conocer el martes y que entrará en vigor el jueves día 21 de octubre. No todo va a ser la COVID, por cierto, que hoy es el Día Mundial de la Visión, que hay que cuidar y aprender a cuidar de los ojos. Luego tenemos tiempo para abordar esta cuestión sanitaria, que es a la que dedicaremos hoy buena parte de este espacio informativo. Los siguientes, digamos, 2 minutos los vamos a dedicar de nuevo al volcán de La Palma, donde en la noche de ayer se produjo un terremoto de 4,5 en la escala de Richter, pues por lo que dicen el mayor seísmo desde el inicio de la erupción. Ahí ven las imágenes con el avance de la colada que obliga a evacuar nuevas zonas en la laguna. Discurre la lava a una velocidad de 30 metros la hora, y es que la erupción de este volcán sigue sin dar respiro. Amplían la zona de evacuación por toda la isla. Los vecinos, como decimos, de la laguna deben abandonar sus viviendas. El hecho es que en las últimas horas se ha sumado el aumento de los terremotos y han sido amplios durante toda esta noche. Como ven, la lava sigue brotando con fuerza y desplazándose también a velocidad. La anchura total de las 3 lenguas de lava alcanza ya los 1.770 metros. Ya son más de 800 los vecinos evacuados, y el plan de emergencia ordenaba la evacuación de los llanos de Aridane. Desde que comenzó la erupción, ahora ya hace 26 días, cerca de 7.000 personas han sido evacuadas de sus viviendas. La calidad del aire es buena en general, aunque sí se da un registro malo en la zona de los llanos. El fin de la erupción, dicen los expertos, no está cerca, pero en términos generales, vivir en La Palma es seguro. Creo que es importante, sobre todo teniendo en cuenta determinadas situaciones o informaciones que puedan provenir del exterior, que pueden estar equivocadas y de hecho lo están. Me gustaría poner de manifiesto que la isla es una isla absolutamente segura, y lo es
prácticamente en su totalidad. Solamente tenemos un problema desgraciado, pero solamente tenemos un problema en el Valle de Aridane. Es decir, estamos hablando de que prácticamente un 92% del territorio no tiene problema ninguno. E incluso dentro de lo que es el Valle de Aridane, por ejemplo, la vida se hace lo más razonablemente normal, pero conviviendo en todo momento con un monstruo como es el volcán. Pues sí, hace días que no hablamos de educación y cómo se está afrontando esta nueva normalidad en nuestros centros escolares, colegios e ikastolas. Así que buscamos una primera valoración, lo hacemos de la mano de José Antonio Santamaría, de UGT del sector de la enseñanza. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, la nueva normalidad está en nuestras calles, evidentemente en la hostelería, que parece que es lo que más nos llamó la atención, pero y las nuevas medidas que se han puesto, sobre todo en secundaria, ¿de qué forma se están llevando a cabo? Bueno, pues se están llevando de manera natural, de la misma forma que se llevaron las medidas de precaución durante el curso pasado. Están funcionando de manera normal, de la misma manera, sin ninguna sorpresa, sin ningún incidente reseñable, fuera de, bueno, de algún caso concreto que pueda haber, pero bueno, la vida en los centros es una vida normal dentro de la rutina habitual. Estamos en la situación en la que estamos todavía con un número de contagios evidentemente menor de los que hemos tenido en cursos anteriores, pero bueno, pues manteniendo las medidas de protección y bueno, pues llevando una actitud responsable en lo que es los contactos, en las medidas higiénicas y manteniendo la enseñanza presencial, sobre todo, que es el objetivo final que se ha perseguido durante los 2 años anteriores, los 2 cursos anteriores, teniendo que poner en valor, sobre todo, porque creo que es lo que importa en este caso, la labor que se ha realizado por parte de todo el personal educativo, en todos los ámbitos, en todos los servicios están funcionando y se está atendiendo a los alumnos, pues bueno, no digo casi como si no hubiera pandemia, pero bueno, parecido. Por centrarnos en secundaria, la única modificación es la posibilidad de no usar ya mascarilla en los patios de los colegios y el permitir agruparse, evitando esos grupos burbuja que eran anteriores, ¿o hay algún cambio más? Básicamente, lo único que se ha reducido es la distancia de seguridad, pero en líneas generales se mantienen las mismas medidas que se han puesto en práctica durante el curso pasado. No hay diferencias significativas en cuanto a los usos y a los hábitos con respecto a la pandemia. Cuando has dicho la distancia, ¿qué ha pasado? De 1,5 metros a 1,2 metros, vamos. No... Eso es, a 1,2, de 1,5 a 1,2. Hombre, no sé, de alguna forma aquí nos sonreímos porque decimos, bueno, a ver cómo calculas entre 1,2 metros, 1,5 metros, la verdad es que, bueno... Sí, pero bueno, si es que eso lo vemos en la vida diaria. Realmente hay un protocolo de medidas a tener en cuenta muy detallado, pero al final lo importante, que también lo refleja el protocolo, son las medidas de protección individuales con respecto a los contagios. Pues bueno, mantener una higiene estricta y bueno, pues en cuanto a las distancias, procurar pues mantenerlas bajo control, vamos a decir. Al final el colegio es una traslación de lo que ocurre en la sociedad. Sí que es cierto que los docentes y el resto del personal educativo está encima de los alumnos, pero en la vida diaria ya vemos qué es lo que ocurre. Se puede tener mucho cuidado en los centros, los niños vuelven a sus casas. Sí. Bueno, pues no sabemos tampoco si las mismas medidas, con las mismas exigencias, se mantiene también en la vida personal, en
lo que ocurre fuera del colegio. Pero en los colegios, por lo menos, lo que sí que podemos decir es que se ha trabajado con conciencia de, bueno, pues de que no se extendiera más el problema de lo que ya estaba extendido en la calle. Y insisto, es que creo que es importante que se reconozca la labor que se ha realizado. No ha habido una incidencia desbordada y de alguna manera en los centros lo que han hecho ha sido una labor de control por encima de lo que pueda haber ocurrido en la sociedad en general. Esto es lo que respecta a secundaria, pero en primaria esta relajación en el uso de la mascarilla no se ha dado. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? No estamos en situaciones para prescindir probablemente de la mascarilla si nos atenemos a la labor que ha cumplido. Ojalá pudiéramos desprendernos de ella y olvidarnos de la situación, pero lo que está claro es que sigue habiendo contagios. Bueno, se mantiene sobre todo cuando las distancias son reducidas, no se pueden mantener distancias suficientes y en principio, bueno, pues no estaríamos en contra, no se puede estar en contra de medidas de protección de la salud. Esperemos que cuanto antes podamos prescindir de ellas. Más vale en estos casos pecar por excesivamente precavidos que prescindir de medidas de protección, porque no sabemos cómo puede evolucionar todavía el virus y qué es lo que puede ocurrir a futuro. De momento vemos que nos metemos en el invierno, está por medio las gripes estacionales y ya veremos a ver cómo salimos con los dos virus a cuestas. Y si es verdad, José Antonio, y si se produce ahora un contagio en un aula, ¿cómo hay que actuar? ¿Cómo se actúa en los colegios? Las medidas son las mismas que durante el curso anterior. El aula se pone en cuarentena, se procura aislar para que no haya una transmisión al resto de los grupos, al resto del centro, y luego comunicarlo a las autoridades, tanto educativas como sanitarias, para que puedan hacer un seguimiento de los casos, tanto en el aula como si esos niños acuden al comedor o en los autobuses si es que hay transporte por medio también. Entonces, una cosa es aislar, pero no se suspenden las clases para los alumnos de ese aula, ¿no? A ver, las clases se han mantenido de una manera o de otra, o bien a través de medios telemáticos o con correos o con... No es que cuando se ha detectado un grupo, por ejemplo, donde había contagios, las clases se suspendieran para todos. Se ha seguido trabajando de otra manera, porque no se puede trabajar igual. Las aplicaciones telemáticas pues no funcionan todo lo bien que pudieran funcionar, sobre todo con determinadas edades y en determinadas circunstancias. Hay que ver también las casas, las familias, los medios de que disponen. Pues evidentemente la enseñanza presencial es un plus y así se ha entendido desde el primer momento, tanto por la administración como por la parte social. Pero bueno, la labor que han realizado el personal educativo para aquellos casos en los que había cuarentena, pues ha sido de no dejar descolgado a nadie, evidentemente. Una de las cuestiones y entramos un poquito en materia laboral, que pedíais al Departamento de Educación con el nuevo curso, con la nueva normalidad, perdón, es el tema de las ratios. ¿Hay novedades en este sentido? Es decir, que no se aumentara el número de alumnos por aula, sino al revés, que se disminuyeran. Sí, esto es una demanda habitual, continua, de los diferentes sindicatos. Nosotros lo reclamamos, no solamente en las mesas de negociación aquí en el País Vasco, sino que también lo hemos hecho ante la ministra de Educación, con los compañeros de Madrid, con los compañeros del Federal, y estamos convencidos de que es una oportunidad inmejorable para que de una vez por todas ese tema se ponga encima de la mesa y se tomen medidas al respecto. Creemos que
va a repercutir en beneficio del sistema, en beneficio de los alumnos y en beneficio de la forma de trabajo y de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Otra de las peticiones era el papel o la creación de la figura de la enfermera escolar. ¿Hay algún avance en este sentido, en esta petición? Ninguna al respecto. Ya sabéis que hay un responsable de COVID, aparte de las propias direcciones, pues para estos casos. Su labor es, cuando detectan algún problema, ponerse en contacto con el Servicio de Riesgos Laborales y con las autoridades sanitarias, pero el tema per se, como tal, de un profesional de los servicios sanitarios, pues no se mueve, eso está parado. ¿Y este encargado o encargada de COVID, que es un personal docente? ¿O es personal docente, sí. ¿Y esto que ha sido voluntario o a dedocracia? Bueno, pues como muchas cosas en la organización de los centros, una mezcla de las dos cosas, o a veces, pues bueno, las propias direcciones son muchas veces las que se encargan de tareas que a veces pues no son gratas o no son muy atractivas para el resto del claustro, pero bueno, normalmente para este tipo de cosas siempre hay alguien que echa una mano. Sé que andáis muy ocupados también estos días. Los políticos también están enfrascados en el nuevo pacto de educación. Nueva ley educativa. Nueva ley educativa. ¿Os han llamado para reuniones, para pediros vuestra opinión, para saber por dónde tirar? Pues nos han llamado, hemos estado con algunos partidos políticos, nos han trasladado sus puntos de vista y bueno, pues nosotros hemos valorado lo que nos han trasladado. Hay cosas que nos gustan menos que otras. Por ejemplo, la verdad es que no hay mucho que nos guste de lo que estamos oyendo. ¿Y lo que menos os gusta, José Antonio? Pues lo que no menos nos gusta, una vez más, es el que no se cuente con la parte social precisamente para este tipo de cuestiones. Lo que no nos gusta es que parezca que las cosas se acuerdan bajo mesa, muchas veces sin decir toda la verdad. Entendemos que es parte del juego político, pero cuando hay una ley de educación por medio, nos parece que se debería ir con la verdad por delante y que cada uno ponga encima de la mesa cuáles son realmente sus puntos de vista con respecto a un sector tan sensible de lo que es la sociedad en la que vivimos y de cómo entendemos no solamente la sociedad presente, sino la sociedad del futuro. Una ley no se hace para un año, para 2 años, se hace teniendo en mente que dure pues una serie de años. Por eso muchas veces son tan imprecisas, tampoco lo pueden ser mucho. Muchas veces la ley, bueno, es una declaración de intenciones. Luego lo que importa es el desarrollo normativo de la misma y qué es lo que se pone en la letra pequeña. Pero aún así todo es importante que la ley esté clara y que desde luego marque un horizonte en el que estemos de acuerdo la mayoría de la sociedad a la que se supone que va a afectar. Y lo que estamos oyendo pues no nos acaba de gustar, la verdad. Me imagino se dicen que son rumores, sí, pero los rumores muchas veces se convierten en realidades y preferiríamos que no fuera de esa manera. Como suelen decir o solemos decir, la antesala de la noticia es el rumor. ¿Por qué? Yo entiendo que hay autonomía de centros, pero estamos en una semana de puente. Sin embargo, algunos centros hicieron jornada lectiva el lunes, la mayoría no, y cogieron puente. Esto, no sé, ¿no puede haber una mayor uniformidad? Bueno, la única uniformidad que queda es que todo el mundo tuviera los mismos días y el mismo calendario de clase. Los calendarios se aprueban a principio de curso y pasan los filtros correspondientes. Por una parte, se pasan por el claustro y luego es el consejo escolar el que los tiene que dar el visto bueno. En el consejo escolar hay representantes
de los diferentes ámbitos que participan en el centro, los diferentes ámbitos educativos, personal no docente, padres, de la administración, por supuesto, de los profesores, del ayuntamiento, y se le da el visto bueno al calendario que se propone o no, o se rechaza y entonces hay que elaborar otro nuevo. Pero, en fin, lo importante, y esa es la base, es que los días lectivos sean los mismos para todo el mundo. Entonces, en algún caso puede haber alguna pequeña diferencia como esta que mencionas, pero bueno, está recogida dentro de las posibilidades. Hay que tener en cuenta que, dependiendo de centros, en algunos casos pues puede tener en cuenta pues o festividades locales o, en fin, determinado tipo de circunstancias que igual no se nos ocurren ahora, pero que donde alguien prefiere, por ejemplo, pues hacer un calendario de una manera diferente al que se puede hacer de otra forma. Por ejemplo, pienso aquí en Álava, el día 28 de abril, que es San Prudencio, pues muchas veces, pues bueno, pues hay que ver cómo se encaja con el resto de festividades. En muchas ocasiones coincide con Semana Santa o a continuación de Semana Santa, en fin, todo eso se tiene en cuenta para elaborar el calendario de curso. Ya para terminar, esta nueva normalidad que ha entrado en los centros, para unos el lunes y para otros entró el miércoles, ¿ha habido contagios en estos 1 o 2 días electivos? Pues a mí no me consta. Vamos, si los ha habido, desde luego ha sido en grado mínimo, entiendo. Sí, bueno, a través de Twitter alguna madre dice que ya le habían llamado del centro porque algún alumno había. Sí, pero es parte del protocolo. A ver, no vamos a pensar que no va a haber ya ningún contagio más. Recientemente ha habido un caso de una residencia de ancianos donde estaban ya con la tercera dosis y se habían contagiado. Y eran asintomáticos. Pues bueno, ese tipo de variables supongo que tendremos que vivir con ellas por lo menos durante un tiempo. Efectivamente, ha sido una residencia de Portugalete que despedíamos la semana pasada con 50 residentes contagiados y 11 trabajadores, afortunadamente, todos con la vacuna y por lo tanto pues no ha habido ningún problema, ni hospitalización ni nada. Esto en los mayores, los pequeños, ¿no? Eso es, que se dé en estos casos donde la gente está protegida y que se den este tipo de circunstancias, pues bueno, tenemos que asumir que eso puede ocurrir. Que ocurra con niños que ni siquiera tienen la primera dosis de la vacuna, pues bueno, y que ocurra con los que tienen la primera o incluso con los que tienen las 2 dosis, pues bueno, pues vamos a entender que es parte de cómo evoluciona el virus. Efectivamente, así es. Muchísimas gracias por toda esta información. Estamos pendientes de todas las negociaciones, cambios que se produzcan en materia educativa. Un saludo muy fuerte desde aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias a José Antonio Santamaría de UGT Enseñanza. Bien, la nueva normalidad también, por tanto, en los centros escolares, esperemos que siga así. Tenemos todavía muchas cosas que contarles, todas ellas de carácter muy cercano. Nos vamos a quedar aquí en Vizcaya, nos vamos a quedar en Bilbao. Por ejemplo, el segundo de nuestros argumentos en este sentido nos lleva hasta el hospital de Basurto y lo marcamos dentro de la Semana de Salud Materna. Como ven, la COVID está dejando afortunadamente paso a otras cuestiones sanitarias. Todavía nos queda otras que abordar, por ejemplo la de la visión. Pero bueno, en el hospital de Basurto conocemos la labor de la presidenta de la Comisión de Lactancia, se llama Ana Aguirre, pero también de Gloria Gutiérrez de Terán, que es matrona del Centro de Salud de La Peña. Estamos con Ana Aguirre, neonatóloga, presidente de la Comisión de Lactancia Materna de la OSI Bilbao Basurto y vocal del Comité de Banco de Leche Materna de Euskadi. También se encuentra con nosotros Gloria Gutiérrez de Terán, matrona del Centro de Salud La Peña de la OSI Bilbao Basurto, vocal de la Comisión de Lactancia Materna de la OSI Bilbao Basurto y jefa de estudios de la Unidad Docente de Matronas del País Vasco. Muchísimas gracias por acudir a nuestra invitación. Nos encontramos en una semana especial, la Semana Europea de la Lactancia Materna. ¿Qué supone esto para nuestra organización sanitaria, para nuestros profesionales? El objetivo fundamental de hacernos visibles en esta semana desde la OSI es recalcar la importancia que tiene la lactancia materna como estrategia de salud pública.
Este año, desde la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna, nos recuerdan con el lema pues que la lactancia materna es un compromiso de todos, una responsabilidad compartida. Desde la Comisión de Lactancia Materna de nuestra OSI, pues es un punto para reflexionar sobre cuál es el papel de los profesionales en esta protección, ¿no? Yo creo que todos sabemos ya que las recomendaciones internacionales, la lactancia materna es el patrón oro en la alimentación infantil, es un pilar fundamental en salud y es probablemente la actividad de prevención en salud más efectiva, más eficiente, menos costosa. Lanzamos las recomendaciones a las familias, a las madres, 6 meses de lactancia materna exclusiva y 2 años complementada. Sin embargo, debemos reflexionar sobre nuestro papel, nuestro apoyo y cómo contribuimos como salud pública, como profesionales de salud, para que esas familias puedan cumplir esos objetivos, ¿no? Yo creo que es un momento de reflexión y que cada profesional y nuestra OSI pues veamos cuál es nuestro papel y si lo estamos cumpliendo. Bueno, en el caso del papel de los profesionales en cuanto a la promoción y el apoyo de la lactancia materna, hay estudios que evidencian que es importante y que tenemos un papel fundamental y reconocido. Y en este sentido, pues se ha visto que hay evidencia en cuanto a actividades educativas impartidas por parte de los profesionales de la salud, en actividades relacionadas con la resolución de dificultades y también en actividades de apoyo y fomento de la lactancia materna. En estos 3 pilares se ha visto que el papel de los profesionales es fundamental. En cuanto a la educación, no solo de las familias que van a tener una criatura, sino también de toda la sociedad, porque sabemos que las madres tienen decidida la forma de alimentar a sus hijos antes incluso de quedar embarazadas. En nuestro caso, en un estudio que hicimos para mi tesis doctoral, vimos cómo más del 83% de las madres ya habían decidido la forma de alimentar a sus hijos antes de quedar embarazadas. Incluso un 9 y pico de ellas habían decidido alimentar con fórmula. Y esto tiene mucho que ver con que la sociedad también conozca cuál es la importancia de la lactancia materna y qué es la forma normal de alimentar a los bebés y a los niños pequeños. Ana, quizás algo que es muy importante entre nosotros, ya que estamos aquí del hospital y una neonatóloga y de atención primaria una matrona, la importancia que tiene la conexión interniveles y el trabajo multidisciplinar, ¿verdad? Dentro de la comisión, de hecho, la comisión de nuestra OSI es multidisciplinar y tratamos un poco de proteger todo el camino desde el nacimiento o prenatalmente y luego no solo el inicio es importante, sino la forma de mantener y apoyar a lo largo de toda la lactancia. Es verdad que va ligado no solo a una política de alimentación, sino a toda una estrategia de atención a la madre, al nacimiento y luego a la continuidad en primaria en promoción de salud. Yo creo que Osakidetza está en ello, está trabajando de forma corporativa también y bueno, pues nosotros también somos un poco reflejo de a dónde queremos ir y todo el modelo de atención al nacimiento pues, se ha ido cambiando durante estos últimos años y poniendo otra vez en el centro, ¿no? Tanto en el niño enfermo como en el niño que no requiere unos cuidados de hospitalización, a poner a la madre y al recién nacido en el centro de los cuidados, ¿no? Hemos cambiado un poquito toda la actividad, las prácticas hospitalarias y de continuidad en la atención primaria. Yo creo que es fundamental, no solo el inicio, sino en formar una cadena de apoyo efectiva, un inicio adecuado y una continuidad en primaria adecuado. Y es fundamental, pues, todas las herramientas de poder comunicar lo que hacemos y que las prácticas sean comunes, ¿no? Ese es un poco también nuestro rol en la comisión. Y bueno, no solamente el tema de los profesionales que atendemos directamente a las familias que tienen niños pequeños y recién nacidos, sino también el papel del resto de profesionales que trabajamos y que nos van a llevar estas familias para otro tipo de atención.
pues que también estemos mentalizados y convencidos de que la lactancia materna es un bien a proteger, y cual sea la situación de esas familias, pues tomemos las decisiones que van a fomentar y apoyar en la lactancia materna. Y hay veces que nos pilla tan lejos, pues puede ser un cirujano, puede ser otro profesional, enfermero de intensivos, pues que igual no están tan familiarizados con este tema, pues que desde la Comisión de Lactancia y desde los propios profesionales que estamos trabajando en este tema, nos vean como un recurso de apoyo y de fomento en situaciones que también se salen un poco de la normalidad y que precisan de otro tipo de atención médica, ¿no? ¿Y a dónde quiere ir la Comisión de Lactancia? ¿Qué futuro queremos hacer desde el presente? Yo creo que debemos continuar formando, que es también uno de nuestros papeles, formando a los profesionales que están a pie de la atención madre-niño, pero debemos ser también un referente para el resto de profesionales, y desde luego que pueden consultar cualquier duda que se van a encontrar, porque cada vez hay más madres lactantes que necesitan otro tipo de servicios en el hospital o en la atención primaria. Y luego yo creo que se abre claramente una oportunidad de investigar, de tener, hay muy poco estudio fiable sobre la lactancia materna, debemos trabajar en indicadores, tenemos herramientas ahora a nivel informático para poder registrar bien nuestros datos, conseguir datos fiables, tanto hospitalarios como en atención primaria, y abrir líneas de trabajo para saber que nuestras estrategias de apoyo realmente son efectivas. Sí, de hecho tenemos desde la organización central, sí, se ha trabajado y se han elaborado una serie de protocolos que, bueno, pues hace falta seguir implementando, y lo que dice Ana de los indicadores es fundamental. Tenemos que tener un sistema de registro unificado en toda la comunidad y que podamos de esos registros de historia clínica extraer los indicadores, porque es la única manera de tener datos fiables y de poder planificar según las necesidades nuestras, de nuestra población, ¿no? Y de nuestros clientes, poder planificar estrategias que sirvan para apoyar y fomentar y mejorar estas tasas que nos decían al principio, pues que están lejos de las recomendaciones de todas las organizaciones que se dedican a este tema. Eskerrik asko eta zorionak zuen lanagatik. Seguimos hablando de sanitarios, pero también de voluntarios y también de cultura. Es la colaboración de 3 entidades diferentes por un bien común que ahora vamos a conocer. La BAO, el colectivo de sanitarios y voluntarios y el Banco de Alimentos. Y con Luis Crobeto del Banco de Alimentos desentrañamos de qué se trata lo que estamos hablando. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Luis. Arratsaldeon, buenas tardes. Siempre es una alegría verte, Yolanda. ¡Jo, que sí! ¿Cuánto tiempo, verdad? Sí, sí. Como siempre, nos alegramos muchísimo de que estés bien y que sigas con la labor del Banco de Alimentos, pero lo que hoy nos reúne es la cita con la BAO, con la ópera, este miércoles 27 de octubre, ¿puede ser? Cuéntanos. Pues sí. Bueno, pues es una iniciativa que han tenido la BAO, que es una iniciativa preciosa, y es que, como sabes, como ahora ya el gobierno vasco ha retirado los aforos y ya se puede utilizar los espacios públicos, entonces la quinta representación la van a dedicar en homenaje a los sanitarios y voluntarios de Vizcaya. Y entonces la recaudación pues la van a dar al Banco de Alimentos de Vizcaya, cosa que nos honra y nos llena de alegría, porque significa un reconocimiento más a nuestra labor solidaria a favor de los necesitados de Vizcaya, que por desgracia son muchos. Y una cosa que yo siempre repito últimamente es que de los casi 29.000 personas que atendemos, 6.500 son niños y 850 son lactantes, que a mí es una cosa que me desgarra por dentro, porque haya tanto niño con necesidades, a mí me deja pues muy triste y muy agobiado.
Bien, pues entonces pues este detalle de lavado pues nos parece maravilloso. Es que luego hablamos entonces de este detalle de lavado, pero es que los datos que acabas de dar son tristes y significativos. Damos por finalizada la pandemia, COVID mediante, y sigue habiendo esta necesidad de alimentos en nuestra sociedad. Pues por desgracia sí, porque hay muchas personas que han quedado muy afectadas económicamente por la pandemia. Hay todavía mucha gente en ERTE, mucha gente en el paro, mucha gente que lo está pasando mal. Y claro, pues las necesidades... Hombre, hay que reconocer que de los 30.000 que atendimos en la época más elevada, ahora son unos casi 29.000, o sea, son 1.000 y pico menos, pero sigue siendo una cantidad muy pequeña. Y para Vizcaya es mucho. Yo creo que casi 30.000 personas para Vizcaya es una exageración de personas necesitadas. Volvemos, por tanto, a este homenaje, esta iniciativa. Me imagino que la BAO se puso en contacto con vosotros previamente. Sí. Para contaros, ¿no?, qué es lo que querían hacer. Pues sí, nos llamaron y bueno, claro, me pareció maravilloso. Decir, ¿qué os parece? Digo, pues me parece extraordinariamente bueno por dos cosas. Uno, porque un homenaje a los sanitarios y sanitarias me parece extraordinario, porque gracias a ellos, bueno, pues hemos conseguido doblegar la pandemia, y luego pues también que la cultura, la sanidad y el voluntariado, bueno, pues nos unamos. Siempre es bonito, ¿no? Y siempre el trabajar juntos y el remar juntos siempre es una maravilla. Y también vosotros remáis a nuestro favor, porque también estáis aquí difundiendo este hecho. O sea, que es que me parece muy bonito pues esa colaboración de toda la sociedad en aras de, bueno, pues de buscar mejorar las situaciones de personas que están en riesgo de exclusión. Para quien no sepa todavía de qué estamos hablando, el próximo miércoles 27 de octubre a las 7:30 de la tarde y en el Palacio Euskalduna se va a representar una ópera, Los cuentos de Hoffmann. Que es una ópera preciosa, además. O sea, que es muy bonita. Además, es una ópera que es muy asequible. Hay algunas óperas que son como duras, ¿no? Pero, sin embargo, en Los cuentos de Hoffmann es preciosa y luego a un precio muy barato, 10 euros. Es decir, que es una cantidad muy asequible para cualquier persona. Efectivamente, son 10 euros. De alguna forma hay que justificar que perteneces al colectivo sanitario o de voluntarios, ¿no? Sí, o de voluntariado. Sí. Tú, si tú llevas, por ejemplo, los voluntarios del Banco de Alimentos que tienen un carnet, pues si llevan el carnet pueden sacar la entrada. Y los sanitarios, evidentemente, ¿no? Pues con sus identificaciones pueden sacar la entrada. Que no significa que esté exclusivamente destinada a esta ópera al colectivo sanitarios, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ir pagando el precio normal. Puede ir cualquiera. Evidentemente está abierto a todo el mundo, ¿no? Y lo que pasa es que es un poco pensando en ese grupo, pero claro, evidentemente cualquiera que pueda ir será muy bien recibido. ¿Qué es lo...? Bueno, con los que acudan, sanitarios o voluntarios, y paguen esos 10 euros, luego esos 10 euros, ¿qué hace la BAO con ellos? Pues la BAO nos lo da a nosotros, al Banco de Alimentos. Nos lo ingresa a nuestra cuenta y nosotros pues nos lo dedicaremos a las necesidades de las personas que están en riesgo de exclusión. La fórmula en la que trabajáis vosotros, el Banco de Alimentos, y que de alguna forma se instauró con la pandemia, que era abandonar esta recogida de alimentos en los supermercados. Y bueno, ahora cuando vamos al supermercado, cuando hacéis esas campañas y vamos a pagar en el ticket de compra, te dicen cuánto quieres aportar. ¿Continúa siendo la misma? Sí, este año seguiremos así porque todavía, bueno, pues hay que tener cuidado y ya más que la gran recogida va a ser el mes que viene, o sea, que es que el tiempo pasa que se las pela. O sea, entonces, este año seguirá también siendo de forma, pues eso, por medio de bono o por medio donativo. Entonces, los voluntarios estarán allí simplemente para orientar, pero no van a recoger material, alimentos, cosa que me da mucha pena porque a mí me gusta mucho la recogida física, porque además puedes, pues eso, sobre todo para los niños, para los jóvenes que puedan ejercer la generosidad y que puedan, bueno, pues aportar y que van preparándose para el día de mañana, pues ser ellos los voluntarios que nos sustituyan a los que estamos aquí ya. Y aparte porque ves a mucha gente del pueblo
Sí, es la que justamente, estaba porque, con... sí, sí, y porque es muy divertido. Yo reconozco que te cansas, ¿no? Pero sin embargo, yo en las campañas lo paso muy bien. Porque además, la gente es buenísima. Cuando das las gracias, te dan las gracias a ti. Y bueno, y la gente es muy cariñosa y te preguntan qué es lo más necesitáis y tal. Y entonces es muy bonito. Es una experiencia que a mí me gusta mucho. Y además, me he dado cuenta que a los chicos y a las chicas jóvenes les encanta. Y además también una cosa muy bonita, y es que cuando un cliente de un supermercado pues ve a un niño o una niña, se siente mucho más, digamos, proclive a donar que cuando nos ve a los mayores que estamos allí con el peto. O sea, los niños alegran, ¿no? Y fomentan la generosidad. Es verdad, ahora que estamos hablando de todos estos voluntarios, hubo muchísimos voluntarios del Banco de Alimentos que en esos momentos tan duros de la pandemia y estuvieron colaborando, llevando los alimentos a quien los necesitaba. Ha sido extraordinario, ¿eh? Y yo sé, no hago más que decir que los voluntarios del almacén y los choferes han sido heroicos y han sido gente que ha trabajado, vamos, al menos 15 días que estuvimos cerrados porque nos cerraron. A partir de ese momento, toda la pandemia se estuvieron recogiendo, se estuvo repartiendo, y también las 250 instituciones que siguieron trabajando y siguieron yendo a recoger, ¿no? O sea que ha habido un soporte humano, de una generosidad y de un amor al prójimo que a mí me emociona, ¿no? Y por eso digo que yo reconozco que desde que estoy en Banco de Alimentos recibo mucho más de lo que doy, ¿no? Porque estoy rodeado de gente tan generosa, tan buena, tan entregada, que es que, no sé, que es muy bonita la convivencia y te hace mejor. ¿Y ha bajado la edad de los voluntarios? Pues ¿te acuerdas que cuántas veces hemos comentado que necesitamos chavales y chavalas, pues que vaya nuevo relevo? Que los chavales y chavalas están trabajando, ¿no? Pero mire, yo siempre digo, todos los prejubilados de 60 y pocos años y tal, que aquí tienen un campo precioso donde desarrollar sus cualidades, sus capacidades y donde echar una mano, ¿no? No digo solamente en el Banco de Alimentos, hay muchos sitios, pero el Banco de Alimentos yo le recomiendo porque es un sitio extraordinario. Evidentemente uno habla de lo que conoce, ¿no? Sí. Y yo, como conozco el Banco de Alimentos, puedo decir que es un sitio en donde se trabaja muy bien, en donde hay un ambiente extraordinario y donde también pues ves que tu trabajo es apreciado por la sociedad y bueno, y tiene lo que yo llamo el salario emocional, que es muy importante y que además te permite ir a la cama cansado y levantarte al día siguiente con ilusión. Y eso que la mujer seguramente que te chilla, ¿no? Un poco de descanso, ¿no? Ella también tiene su campo de acción. O sea, que yo también es voluntaria en otra, porque hemos decidido que juntos pero no revueltos. y entonces ella también tiene su campo de acción y luego también tenemos los nietos y bueno, muchas cosas. Hay que reconocer que estamos muy ocupados. Pero bueno, encantados. Mientras la cabeza y el cuerpo aguante, aquí estaremos. Ocupados pero con gusto, ¿verdad? Sí, felices. Por tanto, en la forma de trabajar en el Banco de Alimentos no hablamos de nueva normalidad ni de novedades, continúa más o menos la tónica anterior. Sí, ahora mejor porque ya no tenemos que tomar la temperatura de entrar, en fin, ya se puede entrar con más tranquilidad, ya el tema de los aforos está más relajado y se trabaja mejor. Ahora se trabaja mejor porque ya se trabaja con más normalidad, aunque con la intensidad la misma. Ahora que se ha presentado la campaña de la gripe estacional, que ya no hablamos tanto de COVID, que habrá que darse la vacuna de la gripe también, ¿no? Evidentemente, hay que darse las dos. Bueno, la otra ya está hecha, o sea, tiene que entrar a la gripe. Además, es verdad que, como comentabas tú antes, hombre, somos un poco mayores, ¿no? Entonces tenemos que poner los medios para estar en condiciones. Mayores no, menos jóvenes en todo caso. Bueno, sí, yo siempre digo que me doy cuenta de mi edad cuando me afeito, que es cuando me miro. Luego ya como no me vuelvo a mirar y como me encuentro bien, pues no me doy cuenta de la edad que tengo. Ni falta que hace, porque como decía mi madre, los años no pesan, lo que pesan son los kilos. Los kilos, sí. Luis, nada, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en esta jornada que tenemos en el Palacio Euskalduna, que vamos, es de momento lo que
lo que animamos de alguna forma, Pues sí. a ocupar todos los asientos, porque esos 10 euros que el colectivo de sanitarios y voluntarios pagará revertirá de nuevo en otro fin social, que es el Banco de Alimentos. Muchas gracias, Yolanda, porque siempre estás a nuestro lado. Muchísimas gracias a vosotros, porque lo merecéis, desde luego que sí, y con creces. Un beso muy fuerte para Luis Crobeto y para todo el Banco de Alimentos en general. Como decimos, seguimos en Bilbao. ¿Qué ha tenido hoy lugar? Pues un año más, el homenaje a Gabriel Aresti, su día institucional, y un acto que ha estado presidido por el alcalde Juan María Burto. ¿Dónde ha tenido lugar este homenaje? Pues como siempre en la Plaza Pío de Baroja, con una ofrenda floral, con lectura de poemas, un acto también con representantes del Ayuntamiento, de la Corporación y, como no, familiares de Gabriel Aresti. Pero incluso en aquellos tiempos de penumbra cultural e intelectual, nuestro admirado Gabriel, quién sabe si por el carisma de su propio nombre, la fortaleza de Dios en hebreo, amasó poco a poco la esperanza de un mundo mejor, más justo, la esperanza también de un futuro para su pueblo, para su idioma, el euskera, la vieja lengua vasca que contribuyó a renovar y modernizar para ponerle rumbo al futuro. Aresti fue de facto el creador del euskera batúa actual. Fue el primero en utilizar el batúa en su poemario Arri eta Herri en 1963, nada más ni nada menos que 5 años antes del nacimiento oficial del euskera unificado, del euskera batúa, en el famoso Congreso de Arantzazu. Euskaldunok eta euskaltzaleok zorretan egongo gara beti Gabriel Arestirekin. Baina gure poetaren ekarpena askoz ere zabalagoa da. Pertsona guztien eskubidei eta justizia sozialari lotuta alegia. Arestik animatu gintuen aitaren etxea defendatzera. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra. Eta haren ereduari jarraituz, besorik, zorbaldarik eta bularrik gabe ere, arimarekin defendatuko dugu aitaren etxea. Probablemente aquel joven Aresti que reivindicó con espíritu joven los derechos de las personas, de todas las personas, la justicia social y el derecho a la supervivencia de nuestro idioma, el euskera, nunca se hubiera imaginado, aunque hubiera disfrutado, que nuestra invitada de hoy, Miren Agur Meabe, llegaría a ganar el Premio Nacional de Poesía con un poemario en euskera. Por cierto, Miren, zorionak berriz ere, zariagatik. Eta zorionak baita ere duela astebete zure urteak izan zirelako, uste dut. Eta nola ez, mila esker bihotzez. Arestiren omenezko ekitaldi xume honetara etortzeagatik. Besterik ez, neure aldetik, Miren Agur Meaberi hitza eman aurretik, urtero bezala, bilbotar guztiak animatu nahi ditut Gabriel Arestiren poematara, kantuetara, teatro lanetara eta bestelako obretara hurbil daitezen. Y en estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir, duros para mucha gente, es bueno recordar que Aresti y toda su generación se enfrentaron y consiguieron vencer a la mayor, a la peor de las pandemias, la que provoca el virus silencioso de la sinrazón totalitaria y que, a pesar de los pesares, sentaron las bases para un mundo mejor. Arestik egiaren alde eta herriaren alde idatzi zuen, eta zuri beltzeko Bilbo hartan gure kulturaren konfinamendu latza pairatu zuen hil arte.
baina hala eta guztiz ere, Gabriel Arestik ez zion behin ere uko egin etorkizunarekin amets egiteari. Se lo anunciábamos al principio del programa, hoy 14 de octubre es el Día Mundial de la Visión y hasta un 80% de los casos de discapacidad visual se podrían curar con revisiones oftalmológicas. Juan Durán de la Colina, director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, nos amplía toda esta información. Arratsaldeon, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, gracias. Gracias a usted por dedicarnos este tiempo, sobre todo en esta jornada tan especial. Y tenemos abandonados los ojos, ¿no? Yo creo que no, la gente se preocupa. La visión es esencial, las personas son conscientes de que el mundo actual siempre, ¿no? En la época de los cazadores había que cazar y ver bien para cazar. En el momento actual ha cambiado, pero sigue siendo la visión nuestro sentido predominante y la gente yo creo es consciente de ello. La exigencia visual que tienen las personas, que tenemos, pues ahora pues para ver una pantalla, para conducir, etcétera, y la gente es consciente de ello. Otra cosa es que pues en esta época COVID haya habido un poco de despiste, ¿no? De que hay alguna gente que no ha acudido a las revisiones regulares, sobre todo las personas con glaucoma o enfermedades crónicas como la diabetes, que hay que ver también los ojos, etcétera. Pero yo creo que esto se está recuperando. Hay que pensar que nosotros estamos hablando en clave occidental, pero en el mundo las necesidades, las posibilidades también de atención, etcétera, son muy distintas. Entonces, lo que a nosotros nos puede parecer obvio, pues tenemos a nuestro alcance una buena sanidad, en otros lugares es una quimera, es complicado. Entonces, los problemas son diferentes en unos y en otros países. Nos vamos a centrar, si le parece, doctor, en lo que es nuestra sanidad y nuestra sociedad. Ha citado efectivamente todo este COVID, toda esta pandemia. Yo creo que ha tenido que pasar factura en nuestros ojos porque hemos pasado mucho más tiempo delante de las pantallas con esa luz que emiten o, claro, hemos salido menos al aire libre y todo eso yo creo que a la larga no se ha notado porque yo he notado la vista, por ejemplo, más cansada. Sí, es muy complejo porque efectivamente utilizamos quizá más el ordenador, pero hay muchos trabajos en los que con pandemia o sin pandemia se utiliza muchísimo el ordenador. En el caso concreto del ordenador, el problema está en que es más testigo de lo que nos pasa que motivo, que causa de nuestro problema. Es decir, el ordenador lo que nos saca a relucir son nuestros defectos. Es como si tuviéramos que hacer todos los días 10.000 metros y si tenemos una pierna un poco regular, pues la notaremos más que si vamos en coche, ¿no? Entonces, el ordenador es exigente, pero tampoco le vamos a echar las culpas de todo. Tendremos que estar todos ciegos. Yo creo que hay, aparte de que sí, que ha habido más uso del ordenador, el ojo se seca más, nos damos más cuenta de los defectos, nos fatigamos más. Hay también unos factores alrededor, desde pues que nos notamos más el cuerpo con las preocupaciones, nos detectamos más los problemas y ha habido preocupación en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces todo esto ha redundado negativamente en la visión, la percepción que tenemos de nuestros ojos. Tenemos mucha queja, mucha gente que le molesta el ojo, orzuelos, irritaciones, conjuntivitis, etcétera, etcétera. Eso sí que estamos viendo bastante y que probablemente sí que puede tener que ver con el uso del ordenador más que la propia ceguera o ver mal, ¿no? La enfermedad más común es la catarata y es fácilmente curable o evitar que vaya a más, a peor. Bueno, la catarata es un problema casi todas las veces por la edad. Hay cataratas congénitas, juveniles, de distintos tipos, pero la mayor parte de la catarata, tal y como la entendemos, es un proceso de envejecimiento que es casi, digamos, normal. El cristalino es una estructura muy sensible, muy delicada, y el proceso propio, normal de evolución de la catarata es una tendencia hacia, es decir, el cristalino es una tendencia hacia una catarata, la catarata es el cristalino se opacifica. Entonces, cuanto más vivamos por una parte, pues vamos a tener más posibilidades de cataratas. Y por otra parte, también, por lo que decía antes, hay una exigencia visual importante. Tenemos que pasar cada cierto tiempo el psicotécnico de conducir. Hay mucha gente que se agobia porque está muy justo de visión.
Luego las técnicas también son mejores. Hace años una cirugía de catarata pues era una cirugía con mucho riesgo, de posoperatorio muy largo, no tenía las soluciones de poner las lentes intraoculares que existen en la actualidad, que hay de todo tipo. Es decir, la catarata es una cirugía que afortunadamente para todos, para toda la población, se ha simplificado y ha mejorado muchísimo y ha aumentado la seguridad, porque si los porcentajes con toda la cirugía que tenemos que hacer, si para más tiempo, más posoperatorio y hubiera todas las complicaciones que había antes de porcentaje, realmente sería un problema enorme dentro del mundo sanitario. Aquí sí que le pido un mensaje, digamos, a la ciudadanía. Si la catarata es algo común según vamos cumpliendo los años, mejor no prevenirla, atenderla, hacer una cirugía, no dejando pasar los años, que quizás al final, pues eso, quizás tiene más riesgo, ¿no? Sí, es que es un poco largo de contar. La catarata se ha convertido de ser una cirugía de evitar la ceguera, personas que, por lo que he dicho antes, cirugías más complejas, más arriesgadas, pues se dejaba que evolucionara mucho, que la persona casi no viera nada para operarse. Hoy en día, a poco que tenga un inicio de catarata, si ya se le opera y además se le quitan las gafas de lejos, de cerca, el astigmatismo y todo, es decir, en la misma intervención, entonces eso tiene mucho atractivo. Entonces la gente no espera tanto a operarse porque muchas veces tiene otra remuneración, que no solamente es ver bien, sino que es ver bien sin gafas. Esto ha hecho que cambie un poco el paradigma de la cirugía de la catarata. Ya no solamente hay que esperar a que se vea mal, sino que en un inicio, y si uno usa gafas y piensa que se las puede quitar y va a evitar que tenga el día de mañana la catarata, pues digamos, está operando la gente antes y esta es la explicación. Entonces, otros factores por los que hay más cirugía de catarata es porque se opera antes. Si dejamos la catarata evolucionar muchos años, pues mucha gente se moriría y nunca accedería a la cirugía. Entonces, hay que esperar. Catarata, otra cosa es por lo de las gafas. Quitarse las gafas, eso ya es individual. Pero por lo que es la catarata, el mensaje es que cuando una persona con el ojo peor, que normalmente siempre hay uno que es peor, ya no puede hacer una vida normal, ya estaría un poco limitado, es el momento de operar. Hay que esperar a que el ojo mejor le falle, porque entonces ya vamos un poco pues, a contrarreloj y ya las cosas no están tan bien, ¿no? Doctor, la oftalmología ha evolucionado mucho. Es decir, no solamente en el tema de catarata, sino la cirugía o los trasplantes de córnea, de cristalino, tienen menos riesgo que antiguamente. Antiguamente, no tan antiguamente, pero vamos. Sí, ha evolucionado muchísimo, la verdad. Hay mayor conocimiento, hay más tecnología. Hoy en día, bueno, el oftalmólogo, hay que decirlo así, sin el aparataje no es nada, muy poquito. Ya tanto los diagnósticos como los tratamientos en muchísimas ocasiones están basados en instrumentación, que nos permite ver muchísimo más allá de lo que nosotros podemos tener el acceso directamente. Estamos ya prácticamente a nivel celular, a nivel celular. Podemos ver las células del organismo en vivo, del ojo en vivo, lo que nos da una información inmensa acerca de la salud del aparato ocular. Esto que sería diagnóstico, unido a nuevos tratamientos para la degeneración macular, lo que he comentado antes de la cirugía de la catarata, glaucoma, miopía, etcétera, pues hombre, nos da muchísimas armas para poder solucionar gran parte de los problemas dentro de la oftalmología, pero tampoco hay milagros y todos los problemas de la oftalmología a día de hoy están solucionados, pero sí es cierto que una gran parte de ellos, y con mucha seguridad y con mucha precisión. Hoy en día disponemos de aparatos de enorme precisión para llegar a un tratamiento en general satisfactorio. La frase que siempre se ha dicho, 2 ojos para toda la vida, sigue siendo actual. Absolutamente. Hay gente que nos dice, bueno, no se puede poner un ojo biónico. Bueno, los esfuerzos, hablando de tecnología, hoy en día, pues podría decirse que puede haber ya ojos artificiales. Pues no,
Y es difícil el llegar a hacer un ojo artificial, es decir, hay cegueras por la retina, por el nervio óptico, que a día de hoy no tienen tratamiento, lamentablemente. Como digo, se están haciendo muchos intentos para hacer un ojo artificial, un ojo biónico, y hay muchas inversiones en este sentido, pero son proyectos y de alcance a día de hoy muy limitado. Implantar un ojo probablemente sea más complicado, digamos, el trasplante del ojo completo, ¿no? El globo ocular, posiblemente sea más complicado que tratar una sección de la médula ósea. Es más pequeño, pero se me antoja que puede ser más complicado. Entonces, cuando se avance en el trasplante de médula ósea y todos los tratamientos que se están haciendo ahora intentando mejorar eso, pues posiblemente uno de los pasos pueda ser el llegar a trasplantar un ojo. Me han preguntado, y ahora yo se lo pregunto, porque lógicamente yo no sabía responder, una persona que llevaba gafas, que ha tenido que usar mascarilla, como todos, durante toda esta epidemia, que ese uso constante de la mascarilla le ha afectado a la visión. ¿Eso puede ser así? No tiene por qué afectar la mascarilla mucho a la visión. Puede afectar a las molestias, por ejemplo, por supuesto, todos tenemos la experiencia que cuando nos ponemos las gafas y tenemos la mascarilla se nos empaña y es muy incómodo, ¿no? Las personas que utilizan lentes de contacto, el aire, la mascarilla y el aire que sale por la parte superior, pues seca la parte de los ojos. Y entonces personas que ya tienen tendencia a la sequedad ocular, que llevan lentillas, etcétera, pueden sufrir más las consecuencias del uso de mascarilla en este sentido. Pero lo que es la visión en sí, pues no tiene por qué afectar. No hay que darle tampoco, no hay que culpar a la mascarilla de todos los males que nos están ocurriendo. Me gustaría que me diera, doctor, algunas recomendaciones para los padres que tienen a los niños pequeños. ¿Cómo enseñarles o ayudarles a cuidar los ojos? Bien, antes hablábamos de que el envejecimiento y cuantos más años tenemos, más probabilidades tenemos de tener enfermedades, ¿no? Sobre todo catarata y degeneración macular. Uno de los problemas también de tipo pandémico que se está dando es el de la miopización de la población. Es decir, cada vez más cada vez hay más miopes en nuestro entorno. En los países orientales es tremendo. No digo el 100%, pero alcanzan unos porcentajes de miopía enormes en países como China, Japón y países orientales. Y en nuestro entorno también parece que está aumentando algo la miopía. ¿Cómo se puede evitar? Pues es difícil porque se sabe que el estar mucho tiempo leyendo o delante de una pantalla, mirando de cerca, en una palabra, favorece la miopización. Y no podemos impedir que un niño pues, lea, más bien lo contrario. No podemos impedir que vea una pantalla. Entonces lo que hay que hacer son algunos descansos, mantener un poquito de la distancia y mirarse, porque de vez en cuando encontramos niños que tienen mal rendimiento escolar y lo que tienen es un problema de dioptrías en los ojos, ¿no? Y mirarse eso. Hay algunos tratamientos para evitar el crecimiento de miopía o para reducir un poco el crecimiento de miopía, hay algunos colirios, como hay lentillas especiales que puestas en los niños hay evidencias, al menos no al 100%, de que puede controlarse un poquito la miopía. Entonces, en aquellos niños que tienen una miopía que les va aumentando a unas edades 7, 9 años, puede ser interesante hacer algún tipo de estos tratamientos para frenar un poco esta evolución de miopía, que además a los padres les agobia mucho. En la clínica y respecto a sus pacientes, ¿cuál situaría un poco la media de edad y la enfermedad más común con la que se presentan? La enfermedad común, por ejemplo, todo lo derivado, enfermedades comunes ya he mencionado, la catarata, la miopía, la degeneración macular, que es un problema hoy en día muy importante. Que también es de edad. Sí, es la degeneración macular asociada a la edad, sí. Sí. Y yo diría que dentro de volumen de pacientes a este respecto, puede ser todo lo derivado de molestias oculares, el ojo seco, la blefaritis, todo un mundo. Es un poquito también más complejo de lo que aparenta ser.
Y yo creo que va más la gente que tiene molestias en los ojos. Puede estar también relacionado con las mascarillas y con otro tipo de factores que hemos vivido en la pandemia. Pero pienso que eso, ojo seco, molestias oculares en general, es algo que vemos con mucha frecuencia. Otra pregunta que nos formulaban, ¿parpadear mucho es bueno o es malo? Hombre, hay que parpadear lo justo. El parpadeo tiene muchas funciones, más de lo que pensamos. Tiene una función que es la de distribuir la lágrima, la película lagrimal sobre la superficie del ojo para que no se seque. También exprime las glándulas de los párpados para que se mezclen con la lágrima y la estabilice. Tiene también un elemento de achicar la lágrima del ojo, de que empuja la lágrima hacia los canales lagrimales de eliminación. Entonces el parpadeo es algo fundamental. Para el ojo es pues, casi como para nosotros respirar, ¿no? Esto va a depender también del ambiente. Un poco si estamos en ambiente seco, pues necesitaremos parpadear más que en ambiente húmedo. Lógicamente la lágrima se mantiene más tiempo en ambiente húmedo. Y después en el ordenador, volviendo a ello, hay una disminución del parpadeo, como también hay disminución del parpadeo cuando conducimos en condiciones de lluvia, de noche, que estamos muy atentos. Cualquier función en la que estamos con mucha atención visual, parpadeamos menos. Entonces, esto hace que el ojo se seque más, que tengamos fatiga y que haya estos síntomas que ocasionan pues, la fatiga del ojo, que llega a última hora del día y dan ganas así pues, Eso es. Un poquito de frotarse los ojos, ¿no? Esto es muchas veces debido a que parpadeamos poco. Parpadear mucho, pues hombre, tampoco es bueno parpadear demasiado, porque entonces no vamos a ver bien, ¿no? Vamos a tener muchos milisegundos en que no vemos, ¿no? Más o menos los ritmos de parpadeo tienen que ser los que nos pide el organismo la mayor parte de las veces. Hay algunas enfermedades que se acompañan de falta de parpadeo, ¿no? Por ejemplo, pacientes con Parkinson son personas que no parpadean y tienen unas sequedades oculares tremendas, pero no tienen el estímulo correcto para parpadear regularmente. Entonces son personas que sufren mucho de este problema. Y en general otras enfermedades neurodegenerativas también tienen este problema de falta de parpadeo y ocasionan ojo seco y molestias. ¿Sí? Forzar el ojo es malo, forzar la visión. ¿Llorar es bueno para el ojo? Hombre, siempre cuando viene alguien a la consulta y dice, es que me llora el ojo, yo le digo, bueno, si nos podemos elegir que llore o que se seque, prefiero que llore. Es decir, dentro de lo malo y de lo incómodo, el llorar pues no deja de ser incómodo, el lagrimeo, etc. Y el ojo seco es peor, es mucho más molesto, más crónico y se lleva peor. ¿Llorar es bueno o malo? Hombre, pues... tener lágrima es bueno. La lágrima de dolor o de pena es un poco más irritante, por eso se ponen los ojos rojos cuando lloramos mucho, ¿no? Tampoco es una lágrima del todo natural, ¿eh? Y bueno, pues habrá que llorar lo justo. Otra cosa es que llorar porque nos lo pide la pena o la tristeza que tengamos, que en ese sentido yo creo que es bueno, pero para el ojo, pues lo normal es tener una lágrima estable. Para eso, aunque tengamos poca lágrima, si parpadeamos mucho, hablando de parpadear mucho o poco, pues vamos manteniendo la lágrima en el ojo, pero se va reponiendo. Si tenemos mucha lágrima o lágrima normal, pero no parpadeamos, el ojo se seca. Entonces también este juego de parpadeo, lágrima, es importante para mantener el ojo sano. Qué curiosos son nuestros ojos. Bueno, pues si lloramos que sea de alegría, que eso seguramente es bueno para el alma y para los ojos también. Doctor, me quedo con 3 mensajes. Vamos a cuidar nuestros ojos con prevención, con revisión y con protección. Sí, la protección, lo último es importante. No se le da muchas veces importancia a la protección ocular en ciertas actividades deportivas o laborales, más en las laborales. Hoy en día está mucho mejor. Pero en prácticas deportivas, por ejemplo, algo tan sencillo como ir al monte, pues vemos muchos golpes en el ojo con una rama o contra un insecto, etc. Entonces hay algunas actividades en las cuales es bueno tener el ojo protegido.
Y también es bueno tener el ojo protegido cuando estamos mucho en el exterior, porque los ultravioleta sabemos que dañan algo la retina, la envejecen un poco, y posiblemente el estar mucho tiempo con ultravioleta puede favorecer la enfermedad que he mencionado antes, la degeneración macular, ¿no? Entonces, tener protección es importante, sobre todo en algunas actividades al aire libre y que puedan tener algún riesgo de golpes o de exceso de ultravioletas. Doctor, pues muchísimas gracias porque hemos aprendido mucho. Otra cosa es que lo pongamos en práctica, todos estos mensajes y estas recomendaciones, pero claro, eso va en bien de cada uno de nosotros, porque eso son 2 ojos para toda la vida. Sí, pero uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena veces, ¿no? Está sin mirarse y porque le da miedo al médico. Ir al médico ahora, todos, si vamos, algo tenemos, algo nos encuentra el médico. Entonces, que vengan a mirarse los ojos, algo le vamos a encontrar. Es una forma de hablar, ¿no? No siempre es así. Pero como detectamos todo ahora, pues siempre un fallito tiene que haber, ¿no? Y por eso yo creo que hay mucha gente que es reticente a ir al médico porque le da miedo a ver qué me va a decir el médico, qué me encuentra, ¿no? Bueno, pero que tenemos que ser valientes porque va en nuestro propio beneficio. Doctora, lo he dicho, muchísimas gracias y a celebrar esta jornada, este Día Mundial de la Visión, por lo menos que hoy y mañana, que es el Día del Ojo Vago, también, bueno, pues que lo tengamos pendiente. Un abrazo desde aquí. Ha sido un placer. Un abrazo. Lo mismo, ha sido un placer para nosotros hablar del Día Mundial de la Visión, de cómo cuidar nuestros ojos. Lo hemos hecho con el catedrático de oftalmología, además miembro de la Real Academia de Medicina, que no lo hemos dicho, y director médico del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología, Juan Durán de la Colina. Seguramente que muchos de ustedes ya le conocen porque han sido o son pacientes de este importante oftalmólogo. Con él nos despedimos en esta jornada informativa del jueves. Todavía tenemos una cita mañana. Disfruten de la tarde y atentos que queremos vernos todos mañana. Un beso muy fuerte. Agur.